Bueno, buen día con todos. Soy Alma Rimari. En esta sesión voy a hacer una pequeña prueba, digamos, de cómo yo elaboro o realizo mis sesiones de clase. Normalmente cuando inicio parto de lo que es Word, pero siempre, ya sea en lo que yo haya enseñado Word, Excel y PowerPoint, siempre las relaciono con un tema real de la realidad, ya sea a partir de una lectura de que sea de la actualidad. Entonces, donde los chicos de primero y segundo grado se van nutriendo, no solamente en el contexto real, ¿no? Sino que también a la par van a ir analizando, leyendo, porque les doy yo un material donde ellos puedan leer, subrayar, extraer, ¿no? Lo que ellos puedan captar y escribirlo, redactarlo, ¿no? Entonces, y ya pueden hacer sus presentaciones dependiendo de donde lo realicemos, ya sea en Word, Excel, PowerPoint. Entonces, y eso les ayuda de una manera práctica realizarlo en el mismo Microsoft, pero también les doy algo adicional, yo creo, en la parte ética, en cuanto, porque les doy temas ambientales, bueno, ya sea eh, documentos de la tala de árboles o el agua, contaminación ambiental, ¿no? Dependiendo los temas que abarquemos. Entonces, es algo nutritivo, pero también está relacionado porque de pasada les inculco en la lectura, ¿no? Y donde ellos mismos van leyendo, van rescatando las cosas importantes, porque para ellos es importante, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo. Entonces, a ver, vayamos aquí un ratito. Voy a compartir. Bueno, aquí yo he elaborado una supuesta sesión. Es una sesión de clase, ¿no? Que es adaptado a uno que yo he tenido, que he conseguido, pero cada uno ya lo va adaptando a su propia sesión de clase, ¿no? Sesión de aprendizaje. Ese no es, bueno, como es una adaptación, entonces en este caso, no sé si muchos de ustedes usan IA. Yo aún en pedagogía no he usado IA, porque yo en el tiempo que he estado hablando, el 2019, 2020, 2019, no se usaba IA en aquel entonces. Entonces, pero ahora para hacer, o sea, como ese es parte de una sesión de clase, el tema que se va a desarrollar, entonces, en base a este modelo de sesión, ¿no? Que pide, por ejemplo, materia, educación para el trabajo en el área de informática, ¿no? ¿Se podría trabajar en otras áreas? Sí, depende cómo se use, cómo se plantee. Eh, porque sí, yo creo que fácil se aplicaría también en lo que es la comunicación. Depende cómo tú lo deseas direccionar, ¿no? Bueno, entonces, en lo que es la unidad didáctica, bueno, la unidad didáctica parte del PAI en una elaboración de la programación anual, ¿no? Entonces, en ese contexto, como yo no elaboro, no tengo una unidad didáctica, porque normalmente son 3 unidades o 2 unidades, ¿no? Entonces, yo le he solicitado a la IA que me genere, ¿no? Una unidad didáctica que se acople por ejemplo, en este caso, al tema que yo voy a desarrollar de ahora, que es en Word, y le he pedido qué es lo que voy a hacer en la sesión de clase, y ahí ella me da los puntos o los requisitos, ¿no? O los tips, ¿no? Entonces, para ello, en la unidad didáctica, ella me ha dado redactemos para salvar el océano, el uso de Word frente a la contaminación por plástico. Ese es el título que ella me ha dado. A veces tú le sugieres, tú le das
dame un título para una unidad didáctica, quiero tocar estos temas, qué sé yo, y ella te da como propuesta a veces uno, tú le puedes decir dame dos más, o de frente dame cinco propuestas, y ella te da. Y ya tú seleccionas o puedes combinar, ¿no? De la primera propuesta, el título, una parte con la otra, ¿no? Ya empiezas a combinar y sale el título, ¿no? Entonces, después dice actividad, ¿no? Bueno, esa es de la actividad, bueno, de una sesión de aprendizaje anterior en Excel, ¿no? Eso lo obviamos. Lo que es propósito de la sesión es manejar las herramientas básicas de Microsoft Word mediante lectura, investigación y redacción en un texto informativo sobre la contaminación por plástico en los océanos. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de logro? También me da, que yo le digo, dame, ¿no? En 3 líneas o 4 líneas y ellas me las solicitan. Luego mis datos de docente y luego dame qué contenidos. Entonces, y cuando tú le das la competencia, como tú le dices que es de EPT o si le dices de comunicación del área que tú prefieres, ellas ya sostienen las competencias, te lo dan según el nivel, ¿no? Que tiene registrado. En lo que es CPT es gestionar, luego organizar información. Entonces, hay cosas que sí son que se acoplan al área de EPT, ¿no? Luego tenemos en los momentos de inicio, que se realiza siempre lo que es una motivación. Entonces, yo he considerado primero el ver un video. En este caso es un video que se titula Los océanos se ahogan en plástico del siguiente link, ¿no? Y luego de ver el video, que dura entre 28 a 26 minutos, luego de realizar una lluvia de ideas acerca del video, rescatar qué es lo que ellos han, qué es lo que han podido ver. Entonces, y luego de eso, eh, y de ahí nos vamos yo acá tengo una página, las páginas de los videos, bueno, esta es una página web que es la DW, es alemana, pero también hay DW en español, lo puedes ver en ¿cómo se llama? En el idioma original, pero la DW en español. Y es una investigación del plástico. Y acá te dice que hace 2 años se ha realizado, o bueno, se posteó este video, ¿no? Acá te da un substrato, ¿no? De lo que es el video, de lo que trata, ¿no? Entonces, es interesante de qué es lo Non que puoi No podemos invadir la invadere il naturaleza con territorio plástico. naturale con porque acá habla de la varias plastica. cosas. Los microplásticos. Entre ellos, ¿no? De cómo es la contaminación del plástico en los países desarrollados, ¿no? Y cómo se aloja todo eso en las islas, ¿no? Y cómo van dañando a las especies marinas y cómo ellos desgraciadamente acaban en nuestro plato, ¿no? En sí, la lectura, el video es interesante y también te presenta soluciones. Por ejemplo, hay jóvenes para el surf, las tablas de surf también son contaminantes porque son de polietileno, poliestireno, ¿no? Entonces son materiales que se van dañando y esas virutas, por así decir, que son microplásticos, entonces se van y caen al mar, ¿no? Y esos son los que son comidas de los pequeños, de los peces, los pequeños peces. Entonces, mm, después de haber visto este video, en el desarrollo, ahí se les dará el artículo titulado Mar de Plástico, una revisión de plástico en el mar por Rodolfo en 2015. Ahora, recordemos, como es un artículo científico, ellos van a analizar y redactar, ¿no? Respondiendo a las preguntas, ¿no? Y después van a elaborar una matriz en un Word y ahí van a ver qué es el tipo de letra, el párrafo, crear tablas.
ahí va lo que es el Word, ¿no? Mientras van redactando, tú les enseñas lo que es párrafo, sangrías, ¿no? Configurar los tipos de letras, si deseas, ¿no? O bueno, depende, ¿no? Entonces, depende qué es lo que se va, lo que se va a realizar, ¿no? Entonces, luego, insertar imágenes, el formato de imágenes, crear pie de página también. eh, también ahí, como se le va a dar una lectura, sería bueno que ellos aprendan a citar la lectura. ¿Quién es el que redacta, ¿no? ¿De dónde están extrayendo? Entonces, y para el cierre, luego al finalizar se realizará una lluvia de ideas, ¿no? ¿Qué es lo que, primeramente, qué herramientas han aprendido con la herramienta de Word, ¿no? Por ejemplo, hemos sabido poner color a las letras, alinear, citar, ¿no? Crear cuadros, insertar imágenes, ponerle color o fondo a las imágenes, ¿no? Dar animación, qué sé yo, lo que ellos hayan aprendido, ¿no? Después le formulamos una pregunta, ¿no? ¿Qué podríamos hacer nosotros desde la escuela o la comunidad para reducir el plástico? Entonces, acá yo he puesto eso como referencia a tachos de botellas recicladas, ¿no? Contenedores diferentes, pero ya van a depender ellos qué alternativas podrían ellos realizar. Por ejemplo, eh, hay dos soluciones, otras no recuerdo en el video que se muestra, ¿no? Pero también acá, por ejemplo, bueno, las noticias hace el año pasado, un par de años, no sé, ¿no? Que hay ciertas, ¿cómo se llama? Instituciones que organizan y reciclan y recogen la basura, ¿no? En el video muestran las soluciones, ¿no? Entonces, pero podría ser que se me ocurre, en noticias anteriores aparecía que las escuelas o entidades, ¿no? Voluntariamente, los que deseaban, se juntaban y recogían las basuras que dejaban, digamos, en las orillas del mar, ¿no? Pero se podría plantear quizás como escuela con otras áreas desde biología, ¿no? Química, que es fuerza, ¿no? La masa, ¿no? Entonces, fijar y crear quizás punzoguillas y parantes, ya sea de madera o quizás algo más fuerte que madera, no sé, tubos, metal, no sé. Entonces, ver elementos. Y la cosa, podríamos hacer tachos con elementos, con estos elementos que no se pueden degradar, ya sea de plástico o con soillas, o puede ser con algo orgánico, biodegradable, también puede ser con elementos que nos pueden ayudar, que sean resistentes también al clima, ¿no? Entonces, o sea, que dure verano e invierno. Por ejemplo, cuando hay lluvia, por ejemplo, en enero tenemos más lluvias, ¿no? Que sea en la una o en pozo, ¿no? Entonces, crear unas soquillas y crear a la salida de la escuela no hay un tacho, ¿no? Luego, a cada cierta distancia, a cada cuadra, tener que haya un tacho donde tú vas, consumes un producto y deseas botar el, ese residuo, ¿no? Pero a veces hay residuos, bueno, si consumes una galleta, bueno, la envoltura es, es suave y no hay incomodidad, pero si es un plátano, la cáscara ya se humedece, pero es un poco difícil más de agarrar, ¿no? Entonces, eso sí necesariamente tienes que necesitar un tacho. Entonces, a la falta de ellos se podría realizar con la misma institución y crear eh, en los lugares aledaños, ¿no? Entonces, sería bonito para un proyecto, ¿no? Y un proyecto voluntario o comunitario, ¿no? Entonces, yo he buscado en Google académico, un artículo científico. Ese artículo está, ya lo descargué,
no puedo con mi mouse. Ya, tengo un artículo científico que es Mar del Plástico, una revisión del plástico en el mar, ya, por Rodolfo Elías. Entonces, la lectura es interesante, es entendible y no tiene nada de complicaciones. Entonces, ahora, podríamos, podría ser variado, ¿no? Porque a veces los chicos van leyendo, van avanzando, van leyendo, van avanzando, ¿no? Entonces, va a ver de acuerdo a su ritmo. Entonces, aquí hay partes interesantes, pero si desean reducir, yo diría por lo menos hasta 10 sofás, o sea, primero de acá, la ingestión de plásticos. Hasta acá es importante. Antes de los corales, antes de ingestión de plásticos. Todo esto de ingestión de plásticos, hasta ahí es importante. Si es que les parece demasiado como para iniciar, pero si no, bueno, en mi caso yo les daría todo. Ahora, es dependiendo del tiempo y de la forma en que ellos os lo pueden desatar también, ¿no? Entonces, los corales, los mejillones, quizás me podría trabajar después. Más importante para mi amigo. Y después de eso, de ello, respondo las siguientes preguntas, como habíamos mencionado, ¿no? En el desarrollo. Entonces yo acá tengo, por ejemplo, uno donde esto es la guía del docente y acá dice, los océanos se ahogan en plástico. Dice, ¿qué tipos de plásticos existen? Propileno, entre paréntesis, es uno de ellos, que hay polietileno, polipropileno, ¿no? Propileno, entonces, y como, entonces ellos pueden explicar aquí, ¿no? Es bueno, hay 5 tipos de plástico, afectan porque, ¿no? De cierta manera y vienen contaminando desde tantas sí. Entonces, ellos van a ir redactando. Ahora, ese es uno. Segundo es, según el artículo, desde qué año se viene investigando sobre los desechos del plástico en el mar. Entonces ellos van a leer la lectura y dice, en el año 2002 se encontró microplásticos, plásticos de gran tamaño como envases, bolsas, botellas, etcétera. Son muy fotomenadas en el turismo. ¿Quién lo dice o lo investiga? De 2002, van a al 2009 y sí van en 2011. También se encontró muertes de aves marinas, mamíferos, peces y reptiles como resultado del enredo en gestión desde aves. Gregory 2009 y Osbar 2009. Entonces, ya me daban información, ¿no? Desde el 2012. Y hay otro en el año de 1975 se arrojó en el mar de basura de las flotas pesqueras 135.400 toneladas y 23.600 toneladas de embalaje por Osmar 1982. Microplásticos en forma de pallet, Fender y Everett 2009, ¿no? Y así voy llenando por lo menos, dependiendo, 3 o 4. Son las dos. Esos saben que son plásticos, si no me equivoco. Está aquí casi en la segunda hoja. Acá están. Plásticos grandes, plásticos chicos. Turismo, también una gran amenaza en industrias basadas en el mar y en zonas costeras. Acá está. Entonces, de aquí ellos pueden ir sacando, ¿no? Es el daño por muerte de aves marinas, quien lo dice, ¿no? Después dice plásticos grandes. La primera mención de plásticos pequeños tamaños en el mar abierto fue en la década de los 60. Entonces, solamente que te den 3 datos, ¿no? Por ejemplo, creo que es mucho encontrar en esto. Y después puedes analizar con ellos o que ellos analicen, ¿no? Cómo desde qué año estamos viendo, desde 1982, que están analizando recién y aún seguimos con ese problema todavía persistente del plástico, ¿no?
Luego, en la lectura, hace mención sobre los microplásticos. ¿Qué aspectos relevantes has encontrado sobre este estudio? Acá hace mención de los microplásticos, habla un poco sobre de qué viene, una cosa es plásticos, otra cosa es microplásticos, y menciona de ellos, ¿no? Entonces, que ellos que me cuenten y digan qué es microplásticos. Aparte, en el video también hace mención. Luego, aquí es una elaboración de matriz. Le voy a enseñar, realizar un cuadro, cómo unir ¿cómo se llama? Unir las celdas, crear este cuadro, generar filas, columnas, agregar, eliminar, ¿no? Y en el caso que quiera mover, también enseñarle, mover, reducir, ¿no? Justo como, por ejemplo, acá te da en grande espacio la columna, cómo reducir solamente para él. ¿Ves cómo se mueven todos y cómo se mueven diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá es porque agarra los dos, pero agarra los tres y no somos los tres, ¿no? Entonces, porque a veces se hacen uno y se pierden, entonces ya les voy enseñando varias cositas ahí, ¿no? Incluso pueden darle un fondo, color, aspectos de sombra, qué sé yo. Y en la lectura también hace mención de los enredos por desechos, ¿no? Tortuga verde, el nombre científico y la cantidad, sino. Y también hay desechos por ingestión, ¿no? Uno, por ejemplo, como lanzas las redes y ellos son atrapados y otros por la ingesta, ¿no? Después y como último, en el video se mencionó que la descomposición de plástico es cerca de 450 años. También la lectura hace una mención del tiempo de degradación del microplástico. Teniendo esta información, ¿qué alternativas proponen para reducir la contaminación? Es el último tema del cierre que se hace mención. ¿Qué propuestas ellos formulan? Como hemos visto, ahí hay soluciones de las redes como hacen antes de las horquillas que se forman, se juntan las almejas, ¿no? Son puros plásticos que se han unido en forma de elipse, ¿no? Entonces, y crean a través de esas guías que son un poco más amigables con el medio ambiente y es un recurso más económico, pero también ¿cómo te podría decir? Algo que favorece el clima es dañino. Y anotar 5 palabras nuevas. Siempre es importante anotar palabras nuevas. Y eso es todo. Ahí termina y ahí termina la sesión. Puede durar hasta 2 días dependiendo sobre el avance, ¿no? Cómo van avanzando. Y van maquillando también su voz. A algunos les gusta poner fondo, colores, y ahí uno se va demorando. Entonces, ahí terminamos con lo que es la sesión de aprendizaje y ya luego haces tu cierre, qué elementos han usado mejor, ¿no? Y qué propuestas harías, o sea, qué es lo que ellos han llenado, pero supuestamente tú no sabes, porque es lo que cada uno individualmente en su cuadro. Bueno, eso es todo, entonces ahí le das una lectura actualizada, ¿no? Aprenden a redactar, pero vas viendo cómo van redactando la lectura, les va a generar a ellos mejor una redacción. Van a ganar más vocabulario, que ellos están en esa etapa de nuevos conocimientos, generar conocimientos, es más blando la absorción de información, así, recepcionan mejor. Y yo creo que el productivo también es ético, porque creo que es eso lo que hemos perdido hoy en día, ¿no? O sea, eh, ahí justo vi un episodio de los niños que se disculpan ahí no contaminar el ambiente, ¿no? Las botellas, plásticos así por residuos y colores, hacen incluso una marcha por el medio ambiente. Cuando eres pequeño, inicial es fuerte eso, pero ya secundaria lo pierdes, y eres adolescente, eres grande, no te interesa, tiras la cáscara de plátano, la bolsa de basura, has comprado
una tajada de piña que viene en una bolsa y esa bolsa te incomoda, lo tiras a la basura. Y desgraciadamente esos plásticos llegan al mar y como llegan al mar, porque no sé si lo han visto, pero sí he visto el video, que los camiones de basura hay cosas que se desechan, hay cosas que no, que se pueden reciclar con la prima. Esa basura del camión termina en las orillas del mar. Y, y ahí viene el resto. Entonces, creo que es importante que la lectura también, si es un profesor, está dando también el profesor para que sepa qué es lo que está hablando. Bueno, en mi caso yo lo he leído, me gusta sí, sí lo he leído, por eso les digo hasta esa mitad, pero si desean todo, ¿no? Hay una parte donde habla sobre, como dice, países del sur, donde empieza a Argentina, Chile, Uruguay, ¿no? Pero en el caso de Uruguay me parece un poco complicado si deseas mencionar los demás, pero yo creo que Uruguay no, porque tiene ahí unos términos un poco muy complejos y a mi parecer, ¿no? O sea, para primero y segundo secundaria me parece un poco más complejo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.